Son, la verdad, muy buenos. Listo. Pues Emilio, otros que lo de transición, pero también han estado, pues, hay que dar tiempo a ver si son así tan bien amables como la otra que le tocaba antes. Sí, bueno. Me alegra mucho. Vamos a empezar esta mañana y vamos a tener una oración y después vamos a empezar con nuestras canciones. Me alegro mucho para ver a todos esta mañana. Todavía estoy esperando para un tiempo cuando podemos estar juntos, pero y Raúl y Jonathan y yo empecemos a buscar lugares y es posible que vayamos a ver un lugar mañana o esta semana. Entonces, espero que pronto podamos hacer cosas juntos. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar juntos virtualmente. Mientras estamos preparando para... Te pedimos que estés con nosotros, que el Espíritu Santo está en cada casa esta mañana y que estás con Elizabeth mientras ella está preparando para compartir con nosotros el mensaje que tienes para nosotros hoy. Dios, tenemos muchas personas que están luchando con enfermedades, con familias con enfermedades y también tenemos personas que están viajando para estar con su familia durante los últimos días de vida. Entonces, te pedimos especialmente que estés con ellos. En el nombre de Jesucristo, amén. quiero perder.
Justicia y amor, mi
hay nadie como tú. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Listo, Elizabeth. Bueno, muchas gracias. A los que no hemos saludado, a Joana y a Roberto, a Joel, buenos días. Joana y Roberto están, ¿dónde andan? Que esa ventana no la conocemos. Sí, donde mis papás. Ah, bueno, muchas saludes. Bueno, hoy traemos, hoy, no sé si ya lo hicieron o no, pero yo quería como recordar como empezamos un nuevo año, como es una nueva etapa en todo y también va corriendo como el año anterior, ya empezamos febrero. Quería que habláramos un poquitico de cómo hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido hasta ahora. Y proponer algo al final de esta charla. Aprovechando que hay varios niños, voy a poner la presentación anterior, las presentaciones que teníamos, para que ellos también se puedan ubicar en lo que estamos aprendiendo. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Y ¿la están viendo? Ya, listo. Entonces, vamos a mirar para los niños. Esta es la presentación que vamos a ver hoy. Vamos a ver, hoy quería ahondar un poquitico sobre los tutores que nosotros tenemos en la vida cristiana. Entonces, para los niños y para Joel, que no había estado en otras ocasiones, voy a mostrar las anteriores diapositivas. Esta, que es la primera, donde estamos hablando de la cruz y vemos que la cruz, cuando el Señor Jesucristo muere, crea una gran división en la historia. Él reúne todas las cosas en Cristo, todas las cosas son reunidas a partir de ahí, nos da nueva vida, se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento y crea todo nuevo a partir de ahí. Entonces, es a partir de ese momento, ¿qué sucede con nosotros? La Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto? Entonces, vemos los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, como lo dice la Biblia. El reino de la luz es donde ya Cristo entra a ser el rey y nosotros entramos a ser sus hijos. Pero ¿qué sucede a partir de ese momento? Entonces, en el reino de las tinieblas, aún Cristo, aún Jesús muere y es sepultado, ¿cierto? Pero Él no resucita en ese reino, sino resucita en su reino, el reino de la luz, que es donde nosotros también resucitamos, ¿cierto? Eso es un recorrido rápido y después hablamos, ya vamos a entrar a partir de la derecha de la cruz. A partir de la derecha de la cruz, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Entonces, estuvimos mirando también que Dios nos habla desde el Antiguo Testamento, nos habla por parábolas. Él utilizó muchos ejemplos y muchos modelos que Hebreos los habla como tipos y sombras. Y él utilizó todos esos modelos para mostrarnos la salvación, el modelo de salvación que él iba a traer a través de Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí una nueva diapositiva donde ya nos ubicamos al lado derecho de la cruz. Al lado derecho de la cruz, ¿qué sucede? Recordemos la anterior,
donde yo ya resucité, morí juntamente con Cristo y resucito en el reino de la luz con Él. Entonces vamos a mirar aquí cuáles son los tutores que nos acompañan durante este proceso. Vemos ahí varios dibujitos. El primero que vemos es el de un niño, un bebecito, ¿cierto? Un bebecito, porque así nacemos. Él dice que nosotros nacemos de nuevo y nadie nace siendo adulto, sino así mismo entramos en el reino de los cielos, pequeñitos, ¿sí? Después tenemos unos procesos de crecimiento. Después llegamos a nuestra juventud y ya entramos a un momento donde nuestra adultez, donde vamos a ser llamados hermanos mayores o tutores, de acuerdo a lo que nos habla la palabra, que lo vamos a mirar un poquito. Entonces, nuestros tutores principales, que lo vemos en toda esta flecha rosada, nos van a acompañar hasta el final del proceso, hasta cuando nosotros ya somos maduros. Y abajo, esta flechita que ustedes ven aquí, que dice hermano mayor, no nos acompaña durante todo el proceso, sino durante un pequeño proceso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar estos tutores, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿De dónde sacamos esta información? De los tutores. Entonces, nuestro camino, que es todo esto que vemos aquí a lo largo de nuestra vida hasta nuestra adultez, dice que nosotros somos nuestro fundamento sobre el cual nosotros vamos a edificar, es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vemos el proceso? Notamos que la Biblia no es absolutos, o sea, hoy nací y hoy ya crecí, ya entendí todo y todo me fue revelado, no, sino que la Biblia nos habla de pequeños procesos donde nosotros vamos a ir creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta la madurez, que nos habla mucho Pablo. Entonces, vamos a mirar el primer tutor que nosotros tenemos. El primer tutor que nos acompaña, recuerden, cuando el Señor Jesucristo volvió, resucitó, está con ellos los 40 días, Él le dice, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador, el Espíritu de verdad. Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y les enseñará y les recordará todo lo que yo he dicho. Este es nuestro primer tutor y él está desde este pequeño momento. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo es el primer tutor que nosotros tenemos, porque ya nosotros fuimos sellados con él y él entra a vivir en mi vida y empieza a formarme, a enseñarme, ¿sí? Él es el primer tutor y nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Lo mismo la Biblia. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros estamos en este proceso, nacemos de nuevo, que es el bebecito que vemos aquí, la Biblia nos dice esto. En Ezequiel 37, voy a leerla yo, Ezequiel 37, hoy no puse las citas porque quería que, como hay varios niños, vieran la presentación, entonces vamos a buscar, acompáñenme en Ezequiel 36, 27. ¿Listo? Ezequiel 36, 27, yo las voy a leer si quieren y vamos a escuchar. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaren mis preceptos y los pongan por obra. Habitaré en la tierra habitarán que di en la tierra que di a vuestros padres y ustedes me serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero también es una profecía que nos dice que él, dice el 26, dice, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quiere decir un corazón sensible, un corazón blandito, un corazón que reciba la palabra de Dios, ¿sí? Y esta es una de las profecías que
sobre las cuales está edificada nuestras creencias, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cierto? Pero ¿cuál era nuestra principal piedra? Cristo. Recordemos eso porque lo vamos a estar mirando durante todo el tiempo. Entonces, esta es una de las profecías que se cumplen a partir de la cruz, ¿cierto? Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Listo, entonces aquí empieza. El Señor dice, ya ustedes, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, usted es un bebecito en el reino. Y empezó, ¿sí? Los niños, nuestras generaciones, nuestros nietos, toda persona que llegue nueva a la iglesia, llega en la condición de, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Sí? Y animándoles tanto a los niños pequeños como a los que llegan, a todos, es que podamos ver al Espíritu Santo en toda nuestra vida y podamos orar y decirle, Señor, yo quiero escucharte, Espíritu Santo, conocerte. ¿Listo? Entonces, otra cita que vamos a leer es 1 Corintios 6:15. ¿Listo? Primera de Corintios 6:15, ¿listo? Ya. ¿Solamente el 15? Sí, mi amor. ¿Listo? ¿La leo? Ya. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. El siguiente. ¿Sí? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera... ¿no? Espérame, amor, este es dice, o el 17, del 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Exacto. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Listo? Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando nosotros nos unimos a él, compartimos el mismo espíritu del Padre, del Hijo, del que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a mirar otra cita. Primera de Corintios 2. Dice, bueno, busca mientras tanto Jeremías 31, 33 y 34. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y nos vamos a ir, él viene hablando, el Espíritu, Pablo nos viene hablando acerca de la sabiduría que viene de Dios, que es un don. Vamos a irnos al 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cuál sabiduría oculta? Toda esa que estaba profetizada en el Antiguo Testamento, todo ese modelo que él había dicho, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló ¿a quiénes? A nosotros, por el Espíritu, ¿cierto? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, Él le plació revelarlo a nosotros. ¿A quiénes? A las generaciones después de Cristo. A Él, después de Cristo, Él dice, yo quiero revelárselo a ustedes. Y nos lo revela hasta lo más profundo que el Padre tiene en su corazón, nos la revela a nosotros. ¿Cierto? Jeremías 31 es otra profecía. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo este. Esta es otra profecía de estas que hablamos aquí, edificados. ¿Cuál es nuestro fundamento? Entonces el Señor dice que si este chiquitico que vemos acá, este bebecito, estuviera solo y no tuviera a nadie más, para él sería suficiente este tutor, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya él dice que las escribirá en su corazón y las pondrá ahí. ¿Sí? Jeremías 31, 33. Entonces, aún así, que estuviéramos solos en el mundo, que hubiera persecución en Colombia, aún así, todos nosotros podríamos aprender solamente del Espíritu Santo, porque ya Él es suficiente para nosotros. Pero a Dios en su misericordia le plació que tuviéramos una comunidad y que pudiéramos tener coinonía y abrazarnos y hablar y compartir su palabra. Entonces, a raíz de eso, vamos a ir a mirar otras cosas. Entonces, yo pienso que estas citas son, digamos que suficientes para entender cuáles eran las promesas del Señor con respecto al Espíritu Santo y para nosotros entender cuál es la importancia que nosotros debemos tener con respecto al Espíritu Santo, poder decirle, Señor, gracias, porque aún si estuviera solo, tú estarías conmigo y podrías enseñarme y yo podría aprender de ti y crecer, ¿cierto? Pero hay otros tutores. La Biblia nos habla, o las escrituras nos hablan también de la Biblia, ¿cierto? De ahí vamos a mirar solamente una cita que ya no la hemos ido aprendiendo, y es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin de la Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nuevamente, si nosotros solamente pequeñitos tuviéramos a la Biblia y al Espíritu Santo, ya podríamos estar enteramente preparados para toda buena obra. Y este es nuestro segundo tutor muy importante, porque nos prepara desde el comienzo, desde cuando resucitamos con Él, hasta cuando llegamos a ser hermanos mayores, adultos, ¿cierto? En Cristo, no adultos, no ahoritica, sino, ustedes me entienden, espiritualmente. Entonces, dejé esa cita solo porque me pareció que llenaba todo, completo. Y quiero que busquemos nuestro tercer tutor, que lo vemos abajo, y es el hermano mayor. Un hermano mayor. Vamos a buscar Isaías 40, 30. Isaías 40, 30 nos dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo, y hay otros más en la Biblia, Salmos, también hay un salmo donde habla que los jóvenes se cansan. En la Biblia, la juventud, y en el mundo, al contrario, diríamos, los jóvenes tienen vigor, tienen fuerza, tienen energía, ¿sí? En la Biblia nos habla de la juventud, es, digamos así, que un tipo de inmadurez, porque todavía ellos se cansan, todavía ellos no saben lo que quieren, flaquean, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa espiritualmente. Los jóvenes, muchos, ya nosotros, digamos con algunos años, podemos decir, bueno, yo ya sé muchas cosas, sé las escrituras, sé varias cosas, pero todavía estamos, digámoslo así, en nuestra juventud espiritual. Y no es lo que el Señor quiere una plenitud. Él quiere que nosotros lleguemos a ser hermanos mayores,
¿sí? Entonces, vamos a buscar Efesios 4, 10, 11. El 10 y el 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 12. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy importante que nosotros queramos crecer. Ustedes imagínense en el mundo un adulto que decida no crecer. Un adulto que diga, que siga hablando como niño, que todavía tome tetero. Lo primero que uno piensa es, ¿tiene algún problema? ¿Tiene algún problema, cierto? Lo mismo pasa en el reino. En el reino, ya vimos que la escritura, solo la escritura y el Espíritu Santo nos ayudarían a crecer, porque dice que nos prepararía enteramente para toda buena obra. Pero el Señor nos conoce. Y estamos hablando de más ahoritica, estamos hablando de unas generaciones del microondas. Métale 2 segundos y ya está. 1 minuto y se calentó. 13 y cocina una paella, una lasaña, ¿sí? En el microondas. Lo mismo somos espiritualmente. Muchas veces nos conformamos o nos queremos que el alimento sea solamente el que recibimos el domingo o alguna otra conversación o charlita que ponemos entre semana. Y no es suficiente. El Señor quiere que nosotros nos preocupemos por crecer. Por eso, aquí cuando Él habla de que ya no seamos niños fluctuantes, miren estos niños de aquí. ¿Para dónde van? ¿Van para adelante o van para atrás? ¿Cierto? Van para el otro lado. Ellos no están yendo hacia la madurez. Lo mismo pasa con nosotros muchas veces. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que vamos no, me dijeron hoy, sorprendida con lo que estaba pasando en la costa en estos días en nuestro país, de la familia que se encerró, varias familias que se encerraron a esperar la venida del Señor, ¿sí? Entonces, esas son vientos de doctrinas que llegan y que muchos llegan y caen en esos errores, ¿sí? Y ahí están un grupo de familias, no sé qué pasó porque no terminé de ver la noticia, qué pasó con esas familias que estaban encerradas esperando que el Señor viniera. Entonces, tristemente muchas sectas han surgido en las cuales han engañado a mucha gente, ¿sí? Y lo que dice el Señor es, ustedes mismos saben que tienen el Espíritu Santo, saben que tienen las Escrituras, crezcan, procuren crecer, que ya no sean niños fluctuantes. Y entonces él dice, bueno, voy a ponerles unos hermanos mayores para que les ayuden. ¿A qué? A perfeccionarnos. ¿Quiénes son? Unas personas que el Señor utiliza como maestros, como pastores, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y no nos quedemos en esta niñez eterna. Vamos a mirar entonces Primera de Corintios 5, 17 al 20.
Primera de Corintios. Ay, no creo que me equivoqué. Sí, no tiene. La segunda. Puede ser. Bueno, mientras tanto, vamos a mirar entonces aquí la imagen de nuestros adultos. Nuestros adultos, ustedes ven que unos tienen un bebé cargado, que aquí hay otra jovencita, y los adultos, los hermanos mayores que el Señor pone en el reino, son capaces de hacer esto, de hacerse cargo del bebé, de hacerse cargo de los jóvenes, de hacerse cargo de fructificar, de conseguir nuevas personas para el reino de los cielos. Vamos a dejar esa cita ahí y quiero hacerles la propuesta. Leímos ahorita en una de las citas que Pablo habla mucho de la madurez. En Corintios nos habla mucho aquí, donde dice en 1 Corintios 2, él habla mucho de la madurez ahí. Y dice así desde el 1, voy a leerlo, dice desde el 1 al 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. ¿Quiénes? Los que han alcanzado la madurez, los hermanos mayores, ¿cierto? Los que han alcanzado la madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ya lo habíamos leído, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces, esta porción que acabamos de leer nos habla de la importancia de que nosotros queramos ser maduros. Queramos ser maduros, queramos crecer, queramos que su palabra, que Cristo sea revelado en mí. Y no hablo de edades, porque aún desde el más pequeñito puede decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero, Espíritu Santo, que seas revelado a mi vida. Y nos habla de la importancia de entender cuál es nuestro propósito. Entonces, la propuesta que yo tengo para el grupo el día de hoy es que de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, nosotros podamos ubicarnos y decir, bueno, yo considero que yo estoy todavía muy pequeñita
y me gustaría pues tener un tutor, alguien que me ayude en mi proceso de crecer. O no, yo ya creo que tengo más años y yo ya estoy por aquí. Yo ya me he hecho cargo de algunos pequeñitos en algunas ocasiones, pero todavía hay cosas que yo no entiendo. Todavía hay cosas que la Biblia, cuando por lo menos voy a leer las profecías, hay cosas que pues no son tan claras para mí, ¿sí? No queriendo decir que uno, pues o sea, digamos que aquí en esta etapa no hayan dudas, ¿no? Aquí en la madurez, no hayan dudas o ya todo esté revelado. Pero sí el que podamos ubicarnos cada uno de los que estamos en el grupo y conscientemente podamos decir, Espíritu Santo, tal vez nunca te había tenido en cuenta como debería. Tal vez nunca he orado para que tú me reveles las escrituras cuando las leo. O tal vez no leo mucho la Biblia porque me he conformado con lo poco que me dan los domingos, ¿sí? O me da pereza porque no la entiendo. Entonces, que cada uno de nosotros podamos ubicarnos en qué etapa estamos, en qué etapa de la vida podemos estar. Hay muchas veces no es tan claro, pero cuando nosotros oramos al Señor, el Espíritu Santo nos puede decir, bueno, vas a empezar un proceso y creo que puedes estar por este lado, ¿sí? Y que podamos nosotros decir, no quiero estar más solo, porque estar solo no he aprendido lo suficiente, ¿sí? O tal vez llevo tantos años y no he alcanzado la madurez. Todavía dice que no para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Entonces muchas veces yo decaigo porque es que digo, no, el Señor no está conmigo, o me siento que yo no soy suficiente y vuelvo y caigo en algunas cosas. Entonces, que podamos ubicarnos en donde estamos y podamos decir, Señor, yo quiero crecer, quiero ser maduro, quiero estar en los procesos que tú tienes para mi vida, teniendo en cuenta que tú eres mi principal tutor y que tu palabra está diseñada para que yo esté enteramente preparada para toda buena obra. Y que este tiempo, donde todavía somos un grupo pequeñito, podamos apoyarnos en eso, para que cuando pase todo esto, y Patrick decía al comienzo que estamos buscando una sede para que mucha más gente llegue, que los que estamos aquí pequeñitos, el grupo pequeño, podamos prepararnos de tal manera que cuando lleguen los otros estemos preparados para atenderlos, para ser tutores de ellos, ¿sí? Esa es mi invitación, la invitación con la cual oré esta semana, pensé la charla, pensé, digamos que todas estas diapositivas fue pensando en que nosotros podamos conscientemente decir, Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero tenerte en cuenta en todas las cosas que hago. Quiero que verdaderamente se note que yo estoy de este lado de la cruz. Se note que soy tu hijo. Se note que soy tu hija. Se note que la gente que me conoce dice, lleva 20 años siendo cristiana, 10 años siendo cristiana, ¿sí? Y lo digo, lo comparto con ustedes porque es algo que me ha tenido pensando desde el año pasado. Desde el año pasado me he puesto a pensar en por qué nosotros no, o por qué yo, digámoslo así, no he, ¿cómo se dice? Conscientemente me he preocupado más por mi crecimiento. Y todo lo que leímos el año pasado, todo lo que hicimos, me hizo darme cuenta de que nosotros muchas veces buscamos al Señor como lo hacía el pueblo de Israel, porque me dio hambre, porque tuve enfermedad, porque me sentí solo, pero no vivimos una relación con el Señor diaria. Y eso es lo que hacen los jóvenes. Los jóvenes, en el caso espiritualmente, buscan las promesas de la Biblia, ¿sí?
solo las promesas, lo que es para mí, deme, deme, deme. Mientras que el adulto ya sabe que con esa promesa viene una consecuencia y viene algo antes. ¿Qué debo hacer para tener esa promesa? ¿Cierto? El joven no, el joven quiere, aliménteme, deme, Señor, ¿por qué no estuviste ahí? Señor, me caí, Señor, me enfermé. Mientras que el adulto, el hermano mayor ya dice, wow, hay consecuencias de mis actos. Entonces, esta es, digamos que la propuesta que traía directamente para ustedes. Es conscientemente que podamos contar los unos con los otros, con Patrick, que sé que siempre ha estado abierto para escuchar, para ayudarnos, con Joana, con Roberto, que podamos decir dónde estoy y yo quiero crecer, yo quiero dejar de ser ese niño fluctuante y quiero estar en una etapa preparado para lo que venga, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, oremos, es lo que quería compartir, oremos pidiéndole al Señor que nos dé la voluntad, que nos dé la madurez, que nos dé el dominio propio. La Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que si decimos, Señor, yo quiero empezar a leer la Biblia diariamente, lo hagamos. Señor Espíritu Santo, quiero que me muestres mi condición, porque yo quiero cambiar. Y cuando Él nos hable, podamos ser valientes para decir, tengo que dejar esto o aquello. ¿Listo? Entonces, oremos. Señor, queremos, Padre Santo, darte las gracias, Señor, porque tu paciencia es infinita, Señor, porque así como veíamos el año pasado, Señor, tuviste paciencia con el pueblo de Israel, Señor, y la has tenido con nosotros, Señor. Pero tu palabra nos habla de crecimiento, nos habla de madurez. Pablo decía que no pudo enseñarles muchas cosas porque eran inmaduros y no las iban a poder entender, Señor. Y tu palabra nos muestra que es necesario que crezcamos, Señor. Y este grupo, Padre Santo, llevamos ya casi 2 años y pico, desde que yo estoy, Señor, desde antes también, Padre, y queremos ser diferentes, queremos que cada persona que llegue al grupo, Señor, pueda encontrar no solamente la bondad, el amor, el cariño, Señor, sino crecimiento, entendimiento de tu palabra, Señor. Y nosotros también, Señor, necesitamos sentirnos mejor, crecer, entender tu palabra, que cuando la leamos no sea aburrida para nosotros, Señor, sino salte tu palabra para vida en nuestros ojos, Señor. Padre, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos trae cosas nuevas y nos trae cosas frescas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos cada familia, Señor, de las que están aquí y aún de las que no están, Señor, en este momento conectadas, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú te reveles a cada familia y nos muestres cuál es nuestra condición y cómo quieres tú que estemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracious to you, the Lord turn his face towards you and give
1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Elizabeth, ¿tienes algo más que quieres decir o ya? Ya, Patricia. Ah, qué bueno. It's all. Qué bueno. Pues muchas gracias por el mensaje hoy para compartir con nosotros, porque pues yo sé que pues aprendimos en el seminario que realmente para preparar para un mensaje, para preparar para una lección, toma 40 horas. Estás pensando, estás leyendo, estás escribiendo, estás preparando, es 40 horas. Entonces, muchas gracias por este trabajo. Y también para usted, Jonathan, porque yo sé que ustedes están ayudándonos mucho y están haciendo mucho para preparar para los domingos. Y muchas gracias por motivarnos para pensar dónde estamos con nuestra fe, porque realmente todos de nosotros tenemos espacio para crecer. No importa si eres nueva a la iglesia, si eres un misionero, todos tienen espacio para crecer. Y quiero decir una cosita, que siempre mi puerta está abierta y siempre estoy disponible para hablar. Si ustedes están pensando en que Elizabeth dijo hoy, en dónde estás y dónde quieres ir, siempre recuerden que estoy aquí y estoy disponible para hablar con ustedes y para ayudar con un plan para crecer más. Y muchas gracias, Elizabeth. Tenemos algunos anuncios. Recuerden que recuerden que tenemos hoy una semana, la próxima semana, para enviar cositas a nuestros amigos, las familias. Y el 14 estamos planeando, estamos tratando de organizar un tiempo juntos para el 14. También vamos a tener un estudio bíblico en inglés el 8 de febrero. No
esta semana, pero la próxima semana virtualmente. ¿Y algo más? Creo que es todo. Tuvimos una reunión con los líderes hace algunos días y tenemos una lista de todos los eventos hasta junio y voy a compartirlo con ustedes esta semana. ¿Listo? Listo. Entonces, muchas gracias a todos de ustedes y especialmente Elizabeth. Muchas gracias por compartir con nosotros y espero que vayamos a tener un tiempo pronto para pasar juntos y que podamos vernos juntos pronto. Muchas gracias a todos. A Elisa, que su palabra siempre es sencilla y práctica. Y lo que les decíamos esa vez a Patrick y a Jonathan, porque han permitido que realmente desde el más chiquito hasta el más grande pueda entender. El Señor los usa para ministrarnos con su palabra. Yo pienso que el hecho de que podamos compartir y el inglés y el español ya no son una barrera y nos hemos podido comunicar y el Señor está hablando igual a través de ustedes siempre. Entonces, muchas gracias a todos por disponerse. Quería contarles que la amiguita de Sara la operaron el lunes, perdón. Y el jueves ya salió para su casa. Yo les había contado, él está muchísimo mejor. Aparentemente se sacó todo el tumor y no va a haber quimio ni radio. Hay que hacer como un examen de control, creo que en 2 meses, para mirar que realmente todo esté bien, pero ella salió muy bien de la cirugía. Pues debe recuperarse, pero ya está en su casa. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Le conté que hemos estado orando por ella y estaba muy agradecida con todos. ¿Qué más contamos de noticias? El pastor sigue muy malito, está con traqueostomía. Él salió, pues le quitaron el tubo, pero le dejaron respirando por la traqueostomía con oxígeno por ahí. Y requirió Patrick cuando el jueves o viernes escribió Lynn que estaba otra vez muy malito y parece que hay una nueva, como una infección después del COVID en sus pulmones, otra infección por una bacteria, entonces está muy delicado todavía. Y cómo sigue la mamá de Marianne, hablé con ella esta mañana y me dice que está muy dormida, pero todavía está ahí luchando. Y ya Raúl está con ellos también. Ah, sí, Raúl está con ella. Entonces, Salomé, ¿tienes algo para compartir con nosotros? Pues sí, porque miren, Oh, es un corazón qué bonito. y pues, ¿Qué dice acá? pues tú tienes que leerlo. Hágale pues. ¿Cómo era? Dios. Dios, te necesitamos. O sea que te necesitamos. Y pues miren, cuando uno hace así, se parece como si fuera una hoja. Listo, Y ya. lo corté con, mi mamá lo pintó para poderlo cortar. Y miren. ¿Qué dice aquí? Salomé, niña hermosa. Aquí dice Salomé, niña hermosa. Pues sí, porque se llena. Porque es muy lindo tu Mira, trabajo. Mateo. Porque es verdad. Hola, Mate. ¿Cómo está? Chao, gracias. Hello. Chao. Muchas gracias. Bueno. Entonces, bendiciones a todos de ustedes y espero que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao. 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 Disfruten sus cositas.